Hola a todos, bienvenidos a la Escuela Española de Poda en Altura. Yo soy Carlos Velasco, fundador e instructor de motosierra y de poda de árboles, ¿vale? Hoy vamos a ver cómo cortar un árbol, cómo se tala un árbol, las nociones básicas que tenemos que tener en cuenta para no morir en el intento y tampoco destrozar las cosas que tenemos alrededor. Vamos a entender básicamente cuáles son los principios que nos van a ayudar a dirigir la caída de un árbol. Vamos a empezar suponiendo, ¿vale?, que esto de aquí es un árbol, ¿vale? Aquí, digamos, estaría el suelo, ¿vale?, el nivel del suelo, y aquí vamos a hacer una cuña. La cuña, lo que vamos a hacer, o la entalladura, va a ser quitar un pedazo de madera, ¿vale? El árbol se está sujetando tanto apoyándose en las fibras del árbol alrededor, todas están sujetando el árbol, ¿vale? Cuando nosotros le quitamos un cachito, vamos a hacer aquí un corte horizontal, puesto que también se puede hacer un corte vertical, pero es más complicado por el movimiento de la motosierra. Vamos a hacer un corte horizontal y aquí le vamos a abrir alrededor de unos 45 grados. Lo mínimo que vamos a hacer, aunque esto depende del grosor del tronco, va a ser al menos un tercio de lo que sería el grosor del tronco. Este grosor de la cuña o de la entalladura va a depender también un poco de lo largo y de lo pesado que sea el árbol, ¿vale? Y de lo delgado y también del diámetro del árbol. Pero para tener una noción básica, pues pensaremos en que vamos a cortar al menos, pues bueno, sin llegar mucho más a de la mitad, ¿vale? Más o menos un tercio de lo que sería el diámetro del tronco. Vamos a quitar este cachito, ¿vale? Este cacho ya sale fuera. Y entonces el árbol, lógicamente, lo que hemos creado aquí va a ser, le hemos descalzado, le hemos quitado un apoyo. El árbol va a tender a caer hacia el lado donde le hemos quitado ese apoyo. Por tanto, lo que vamos a conseguir en este lado son unas fibras que van a estar en tensión. Las fibras de aquí van a estar sujetando el árbol, ¿vale? Entonces, aquí vamos a encontrar que vamos por medio de esta cuña, vamos a causar que aquí haya unas fibras en compresión, ¿vale? Estas fibras se están comprimiendo y aquí, sin embargo, se están distendiendo, ¿vale? Están en tensión. Entonces, cuando nosotros tenemos un árbol cuya caída natural está ya inclinada o bien inclinado por el peso que tiene en la copa, porque tiene más ramas hacia un lado, es decir, el peso final, donde tiene el punto de equilibrio, ¿vale? La cuña que tenemos que hacer va a ser a favor de eso, ¿vale? Va a ser a favor. Entonces, si el árbol está inclinado, en este caso, hacia este lado, pues aquí haremos la cuña siempre en las fibras en las que están en compresión. Si el árbol está en perfecto estado, con un reparto de peso perfecto, ¿vale?, y está el árbol recto, podremos elegir perfectamente hacia dónde queremos tirar el árbol, ¿vale? Porque al hacer una cuña, ¿vale?, al quitarle un pedazo, vamos a inclinarlo hacia un lado y estas fibras que están al otro lado, las que están en tensión, cuando las cortemos, van a estar sujetando el árbol justamente en el lado opuesto hacia donde nosotros queremos tirar y cuando las cortemos caerán exactamente hacia ese lado, ¿vale? Podríamos imaginar que este pedazo de corcho, ¿vale?, si nosotros está perfectamente sujeto así, apoyándose en todas las fibras, pero si le quitamos un cacho de aquí, el árbol inclinaría un poquito. Aquí va a haber unas fibras en tensión y aquí va a haber unas fibras en compresión. Lógicamente, si aquí ya tenemos las fibras en compresión muy comprimidas y aquí, porque el árbol esté muy doblado o lo que sea, hay que ir con cuidado porque si metemos aquí la motosierra, pues se nos puede pillar porque están las fibras comprimiendo, ¿vale? Pero aquí es donde vamos a hacer la cuña y este árbol ya inclinado hacia un lado, cuando cortemos las fibras que están exactamente en el medio al otro lado, en el medio de la cuña al otro lado, va a ser cuando el árbol caiga hacia ese lado, ¿vale? Básicamente va a ser eso, ¿vale? Siempre primero entonces hay que elegir y hay que verificar con un análisis previo hacia dónde está inclinado el árbol, cuál es su caída natural, por inclinación y por peso de las ramas. Hay que recordar que las ramas con hojas y muchas ramitas
tienen una masa por agua también que contienen las hojas y por la propia madera de las ramas, que es una masa bastante mayor siempre que el propio tronco. Entonces da la sensación de que cuando un árbol de repente se bifurca mucho por arriba, esta parte del tronco de abajo va a pesar más siempre que la parte de arriba, pero no es así. Esto siempre pesa mucho más, ¿vale? Entonces, cuando tenga un desarrollo el árbol mucho más hacia un lado que hacia otro, la caída natural va a ser en favor a donde está el peso inclinándolo, ¿vale? Porque el punto de equilibrio está hacia un lado. Cuando tenemos un árbol así y ya tiene una caída natural muy pronunciada, como hemos dicho, por inclinación, no por peso, su punto de equilibrio está hacia un lado, no podemos tirarlo hacia el otro sin forzarlo. ¿Cómo lo forzamos? Lo forzamos por medios artificiales, lo formamos por medio de cables o de cuerdas o de empujones, ¿vale? De empujones también se puede forzar un árbol a caer hacia donde no tiene la caída natural. Siempre, lógicamente, con un margen de sentido común, ¿vale? Un árbol inclinado hacia un lado, imagínate que está aquí el árbol inclinado así, tú no puedes tirarlo hacia acá, a no ser que tires mucho y atándolo desde muy alto, ¿vale? Porque la fuerza de la gravedad va a tirarlo hacia abajo, ¿vale? En este caso tenemos que ver una cosa muy importante, que muchas veces causa lo que acaba siendo accidentes, ¿vale? En los vídeos que se ven en YouTube, ¿vale? A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a ver. Imaginaos que aquí tenemos un árbol que tiene esta inclinación, ¿vale? El punto de equilibrio aquí está hacia aquí. Esta es la caída natural que tiene, ¿vale? Hacia acá. Si tú haces aquí una cuña, que es el problema que tienen mucha gente que no es profesional de esto y ha escuchado cosas en el bar que si tú haces la cuña para allá va el árbol. Si tú haces la cuña para allá, el árbol no va a venir para acá porque la fuerza está hacia el otro lado. Lo que está pasando aquí es que estas fibras están muy comprimidas porque el árbol intenta venir para acá. Y lo que pasa aquí es que las fibras están muy en tensión. Estas fibras realmente es una especie como si fueran tendones, como si fueran cuerdas, ¿vale? Que están sujetando el árbol para que no caiga para el otro lado. Si tú haces la cuña en este lado, ¿vale? Esta entalladura, lo que estás haciendo es cortar justamente las fibras que están sujetando al árbol para que no se vaya para allá. Y antes de que tú vengas a hacer aquí nada, ningún corte ni nada, el árbol se va a ir hacia el otro lado. Un fallo muy típico que se suele tener es que conociendo esto, el motosierrista o la persona que en este caso dice, mira, yo sé mucho, yo me lo voy a hacer en mi casa, que no hay ningún problema, que ya lo he visto cómo se hace y yo esto lo controlo, ¿vale? Lo que pasa es que lo intentan hacer con una especie de sentido común, pero lo que no saben es lo que pesa el árbol. Entonces, aquí que habría que tirar con una fuerza tan grande como para que en este caso las fibras en compresión cambien, ¿vale? Que estén en este lado y las fibras en tensión que estén en este lado gracias a la fuerza que se está echando para allá. A no ser que se consiga hacer eso, este sistema lo que va a ocasionar es que no vas a tener fuerza suficiente, sobre todo la gente tampoco sabe tirar muy bien de las cuerdas no las pone altas, sino las pones bastante bajas, es decir, no se tiene suficiente fuerza y entonces el árbol cae hacia el otro lado. Recordar que muchas veces estos árboles lo que tienen encima son casitas, tejados, sitios públicos, etcétera, ¿vale? Entonces esto es muy importante porque estamos tratando con unos materiales muy pesados. Nosotros tiramos árboles, las ramas a veces pueden salir incluso disparadas cuando cae un árbol al suelo, ¿vale? Algún 100 metros perfectamente o 60 metros puede un árbol verde tirar sus ramas del lugar que cae proyectadas como si fueran lanzas o proyectiles, ¿vale? Entonces, todas estas cosas siempre hay que tenerlas muy en cuenta, que la persona sepa perfectamente qué es lo que tiene que hacer y sobre todo hacer un análisis correcto. Todo lo que es preparación, análisis
de para dónde va a caer el árbol, de dónde tiene el peso y todo lo que hay que hacer o lo que haya que hacer para que ese árbol caiga hacia donde nosotros queremos, no tenemos otra. Hay que hacerlo. Normalmente me refiero con esto a que si tú sabes que cuanto más arriba ates una cuerda, más fuerza de palanca vas a hacer para tirar de un árbol hacia allá, lo tienes que hacer y tienes que dedicarte a poner una cuerda muy arriba. No vale con subirte a mitad del árbol con una escalera donde tú llegues y de ahí tirar con tus hijos, porque eso va a caer para el otro lado, siempre lógicamente dependiendo del peso que tenga ese árbol, ¿vale? Entonces, donde hay que atar el árbol y después las cosas que hay que hacer. Hay muchas veces para nosotros podadores es fácil y la manera que tenemos que hacer es cuando un árbol tiene una caída. Supongamos que un árbol está un poquito inclinado y tiene una serie de ramas inclinadas sobre una casa, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros para tirar, conseguir que este árbol venga hacia este lado, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos nosotros? Empezar a cortar y quitar peso del lado contrario. Quitamos peso del lado contrario. Si nosotros lo vamos a tirar al final al suelo, seguramente dejemos todo lo que tenemos a este lado porque nos va a ayudar a la hora de tirar para allá. Atemos una cuerda muy alta, ¿vale? Y cuando tiremos, seguramente intentaremos tirar de la cuerda de la manera más perpendicular al suelo posible. Muchas veces apoyados por una horquilla de otro árbol, ¿vale? Y tirando, en este caso, para abajo. Lógicamente, tenemos nudos, tenemos maneras de utilizar las cuerdas y de tensarlas para conseguir una buena fuerza, la fuerza suficiente para que este árbol no pueda venir para acá, ¿vale? Cuidado muchas veces con tirar desde aquí abajo, ¿vale? Porque si esto lo suponemos que es como si fuera una esfera, ¿vale? Esta esfera cuando caiga todavía puede llegar hasta aquí, ¿vale? Y dar al árbol, ¿vale? Se tiene que tirar con mucha fuerza para acá. Todas estas técnicas de tirar de las cuerdas, del amarre y de todo esto, las veremos en capítulos posteriores, ¿vale? Ahora mismo lo que nos quiere, en donde me quiero centrar es en cómo hacemos las cuñas y entender lo que son las fibras en compresión y las fibras en tensión, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando nosotros imaginaos que tenemos la vista desde encima, ¿vale? De un tronco, así, ¿vale? Nosotros vamos a calcular más o menos, ya os digo que después aquí hay variaciones, ¿vale? Que los profesionales a veces hacemos mirando un poquito lo que es el reparto de la fuerza sobre todo y el grosor del tronco, ¿vale? Vamos a dividirlo más o menos en 3, ¿vale? Y entonces aquí vamos a hacer una cuña. Vamos a quitarle de aquí este cacho, ¿vale? Es la cuña que vamos a hacer. Le vamos a hacer un corte primero horizontal porque es más fácil que hacerlo hacia arriba y después uno de arriba abajo más o menos 45 grados. Este corte que nosotros hacemos, ¿vale? Este corte que nosotros hacemos aquí en el árbol, lo que va a permitir es, además de crear aquí estas fibras en tensión de las que nosotros hablábamos, va a permitir que el árbol se pueda mover un poco hacia este lado para dirigir la caída, ¿vale? Entonces aquí, por un lado, no conviene demasiado hacer una cuña demasiado delgadita, ¿vale? Para que el árbol tenga más espacio. Pero además, cuando hacemos una cuña un poquito más grande, el corte de apeo, el último corte que hacemos para que el árbol caiga, que lo vamos a hacer unos centímetros, un poquito por encima de esto, si es posible incluso de arriba abajo, para evitar si el árbol de repente pueda engancharse en algún otro árbol, esta energía de caída lo que va a hacer es deslizar el tronco para allá, ¿vale? Si tú haces aquí el corte, eso lo hacemos mucho en los árboles, sobre todo porque ahí no tenemos escapatoria y estamos atados, ¿vale? Pues si el árbol intenta irse para atrás, tú aquí ya tienes un parapeto, ¿vale? De tal manera que este árbol no va a llegar ahí, ¿vale? Pero bueno, esto ya son otras cosas que iremos profundizando en siguientes capítulos, ¿vale? Entonces aquí hacemos esta cuña. Este corte de aquí a lo que voy es que si es más o menos grande, es más fácil de atinar. Es más difícil de equivocarte e ir un poquito más para abajo, ¿vale? Es más fácil de atinar. Cuando nosotros estamos cortando ya con el corte de apeo, con esta motosierra aquí, seguramente antes de que lleguemos al corte, ¿vale? El árbol ya va a empezar a caer hacia allá porque estamos quitándole, como decíamos siempre, las fibras en tensión.
las que están sujetando el árbol para allá, ¿vale? Entonces este árbol va a inclinarse para acá, hemos dejado suficiente espacio para que el árbol pueda avanzar hacia ese lado que nosotros queremos, y aquí la fuerza del árbol y el peso de la rama romperá aquí estas fibras, ¿vale? Que esto se llama charnela o la grapa, ¿vale? O la bisagra, ¿vale? De tal manera que esto caerá. Esta bisagra, y tanto la bisagra como también la cuña, ¿vale? ¿Cómo la dirigimos, ¿vale? Si nosotros en este caso, por ejemplo, imaginaos, queremos tirar este árbol hacia en esta dirección, ¿vale? Hacia allá, entonces lo que tenemos que intentar hacer es que la grapa que vamos a hacer, es decir, el corte, porque la grapa tiene, digamos, dos puntos, ¿vale? Este de aquí, que esto se lo vamos a quitar, haciéndole la cuña, esto de aquí va a ir fuera, ¿vale? Esto de aquí va a ir fuera, ¿vale? Y también el plano del corte al cortar. Es decir, esto de aquí va a ser como una bisagra, mirad, ¿vale? No es lo mismo hacer esta bisagra hacia allá que hacerla doblada, porque si yo la hago doblada, el árbol no va a caer para donde yo quiero, ¿vale? Esto podéis proyectarlo como si aquí hubiera un tronco. Esta bisagra va a ir doblada. Entonces, el plano de la motosierra al hacer la cuña va a tener que ser perpendicular hacia el sitio que nosotros queremos que caiga. Estamos hablando de un árbol en perfectas condiciones que tiene la caída natural, o bien para el sitio donde la estamos tirando y estamos favoreciendo ese movimiento, ¿vale? O que el reparto del peso es uniforme. Entonces, elegimos perfectamente para dónde vamos a tirarlo, ¿vale? Entonces, este corte que tenemos que hacer así es así. No puede ser así porque entonces el árbol va a caer hacia acá. Le vamos a hacer una bisagra así. La bisagra esta se continúa por el otro lado, cuando nosotros vamos a cortar. Cuando nosotros empezamos a cortar, esta bisagra también tenemos que llevar este plano. La bisagra la vamos a continuar desde atrás con el corte de apeo de una manera también perpendicular al sitio donde nosotros queremos tirarlo, ¿vale? Esto se puede hacer a ojo perfectamente. Las motosierras tienen también, a veces, la gente pues aquí una especie ¿vale? De línea en la que al cortar, ¿vale? Puedes ir viendo un poquito, te puede servir como de guía para saber que la espada, que es perpendicular a esta línea, pues para saber más o menos para dónde va a ir el árbol donde lo quieras tirar, ¿vale? El sentido de esta línea de aquí, de esta marca, es que el plano de este corte es exactamente perpendicular a donde nosotros queremos tirar el árbol, ¿vale? Perpendicular a este plano, que se ve mejor porque a veces la motosierra está dentro del tronco, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí estaríamos yendo con el corte hacia acá, ¿vale? Lógicamente, esto se puede empezar así, y si hay algún problema cuando el tronco es muy gordo, pues también se puede pivotar. Se hace así y después se pivota, ¿vale? Pero de tal manera que tú llegues aquí. Esto de aquí va a ser la parte de la bisagra. Esta es la que vamos a dejar. Entonces, esto lo vamos a ver ya, que el árbol, si hemos aprovechado la caída natural, el árbol va a empezar a caer hacia allá porque le hemos dejado esta bisagra. Esto sucede siempre con las fibras verdes. Con las fibras secas es diferente. No obedecen a cuñas y entalladuras ni nada de esto, ¿vale? Eso ya lo hablaremos más adelante. Pero con un árbol verde esto es lo que vamos a conseguir, ¿vale? El plano perfectamente, ¿vale? Bien guiados por la rayita de la motosierra, o contacto también, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa si de repente esta parte de aquí, o sea, el tronco, está vacío, si está podrido? Esto sucede muchas veces cuando las malas podas, con mala praxis, dejamos una superficie de recepción de agua suficiente como para que se formen charcos, y el agua, por la propia gravedad, va pudriendo el sistema de sujeción del árbol, ¿vale? Esto ocurre
pues muchas veces con podas que antiguamente se hacían para no tener que recoger tantas hojas, se desmochaban mucho los árboles y de ahí se formaban estos muñones que iban recogiendo agua. Esto se puede ver en muchísimos árboles hoy en día todavía. ¿Qué es lo que sucede? Que estos árboles casi siempre están huecos por dentro. Es decir, la parte que sujeta el árbol probablemente sea nada más que esta parte de aquí. Se ha comido la parte de duramen y albura, probablemente, ¿vale? Y dependiendo de lo gordo que haya quedado de un poco de albura y de la corteza del árbol, dependiendo de lo pesado que sea el árbol, puede ser que el árbol se sujete todavía con este tipo de sujeción periférica. Pero el sistema de sujeción no está, ¿vale? ¿Cómo se puede saber esto? Como decía, un buen motoserrista tiene tacto con la misma espada de la motosierra. Cuando la motosierra está entrando y se nota que aquí no hay ninguna oposición, que la madera te deja meterla rápidamente, eso significa que el árbol puede estar podrido, puede estar seco por dentro, ¿vale? Aquí hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros estemos cortando por aquí, aunque hayamos hecho una cuña por el otro lado, las fibras que se supone que tendrían que estar sujetando el árbol no están y lo que nos va a pasar es que el árbol va de repente a caerse, va a revirar si tiene una rama para otro lado y puede tener unas consecuencias muy graves que el motoserrista muchas veces no se espera. Otro problema que puede pasar cuando el árbol no se le hace, por ejemplo, alguna cuña o se le hace excesivamente pequeña, ¿vale? Imaginaos que esto es una cuña muy pequeñita, es que el árbol no tiene suficientes fibras en tensión aquí. Las que están aquí siguen estando en compresión, pero tampoco tanto, ¿vale? Estas fibras de aquí, todo esto de aquí, sigue sujetando el árbol mucho, con las fibras en compresión, ¿vale? Esto sigue siendo un puntal del árbol en el cual él se está apoyado, ¿vale? Esto, imaginaos que tiene ramas gordas, ¿vale? Por aquí. Cuando nosotros empezamos a cortar por aquí, ¿vale? El árbol, sobre todo árboles que sean, que tengan muchas fibras en tensión. ¿Y qué ocurre esto? Pues un árbol que tiene muchas ramas hacia un lado, pasa con los árboles cuando están cerca de edificios. Aquí no tiene ramas porque no les ha dado la luz, pero aquí tienen muchas ramas y entonces tienen mucho peso hacia allá. Pasa con árboles en ríos, en bosques muy frondosos, no tienen tanta luz por el lado donde hay más árboles que por el lado donde abre la luz, porque ahí está el río, ¿vale? Entonces esos árboles tienden a caer sobre el río y las fibras en tensión por el otro lado están muy, muy tensas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues en un caso así, ¿vale? Imaginaos que el árbol está así, tiene mucho peso hacia allá, ¿vale? Lo voy a exagerar, tiene mucho peso hacia allá. Cuando nosotros lo vamos a tirar y aquí hemos hecho una cuña pequeñita, como que no va a tener efecto, es que estas fibras en tensión, no, lo voy a hacer un poquito más grande, que si no, no se va a ver, ¿vale? Lo que va a pasar con un árbol que tiene mucha propensión a caer hacia un lado, ¿vale? Es que si nosotros hacemos una cuña excesivamente pequeña, o a veces no siquiera hacemos cuña, ¿vale? Cuando nosotros empecemos a cortar por aquí todas estas fibras, ¿vale? Digamos que a mitad del árbol, estas están en compresión y estas están en tensión, ¿vale? Más o menos, es lo que están sujetando las fibras. Si estas no las hemos cortado, lo que va a pasar es que el árbol va a rajar hacia arriba. Va a rajar hacia arriba y entonces toda esta parte del árbol va a pivotar sobre esta, que no se ha enterado que le has cortado una cuña porque la has hecho demasiado pequeñita o ni siquiera la has hecho. Esto sucede también con árboles huecos, ¿vale? Por tanto, en los árboles huecos hay que cerciorarse mucho de que hemos hecho una cuña que ha quitado gran parte de la madera para que no quede sujetándose el árbol cuando empecemos a cortarlo por el otro lado, ¿vale? Esto puede causar problemas y accidentes bastante graves, porque no se sabe para dónde van a ir las astillas que vayan a saltar y el árbol puede girar además, como decía, porque tenga alguna rama hacia otro lado, ¿vale? Entonces eso es otro problema de los que normalmente la gente cuando no tiene mucha experiencia les puede pasar. Estamos hablando que estos accidentes pueden ser graves, con lo cual
lo mejor siempre es llamar a un profesional y que pueda hacer esto de manera gradual, además, y sin peligro. Bueno, hasta aquí esta primera parte del vídeo sobre los aspectos básicos de cómo talar un árbol, ¿vale? Vamos a hacer otra segunda parte que os invito a que la veáis sobre imágenes reales, comentando vídeos que hemos sacado de YouTube, que todo el mundo los puede ver, para aplicar toda esta teoría que hemos estado viendo en los casos concretos. Os invito, por tanto, a ver esta segunda parte y muchas gracias por ver este vídeo también.